Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ecuador, Ecuador, patria grande, planeta Tierra. Estamos domingo 30 de julio del 2023. Este, porque, a ver, el otro día tenía mucho más, o sea, mi mente y mis ideas estaban mucho más organizadas con respecto al tema este. Es como momentos de chispas, de euforia y que todo en ese momento es mucho más, digamos, más condensado con respecto a una idea. Más condensado, quiero decir, las ideas son mucho más diversas, consistentes y o sea, en ese momento, y a veces no se puede plasmar, grabar o guardar. De modo que ahorita solamente voy a hacer referencias nada más, pero que me sirven y bueno, servirá a mucha gente en, esta, en estas formas de hacer pensamiento, ¿no? De, bueno, a ver, en principio, ¿no? El libro este lo conservo desde muy pequeño, prácticamente es un regalo bello de mi padre, que él en sus épocas era miembro y era socio del círculo de lectores de aquellas épocas, ¿no? Estamos hablando de los años 80. Obviamente la persecución y las imposibilidades o digamos, el, el retraso al que le generaron las mafias locales, mafias sociales de Tena, son las que, o sea, en él mermaron ese ímpetu de seguir en lo que él buscaba. O sea, él tenía su parte intelectual, así como mis abuelitos, claro, mi abuelito de forma más religiosa, pero también era como que humanista, así. Ahora, por el lado de mi papá, como digo, este es un regalo bellísimo, pues. Obviamente yo cuando niño no, pero poco a poco fui más o menos, y la lectura ya concienzuda, un poco con más conocimientos, más amplitud de haber leído o experimentado otras cosas. Y claro, ya de adulto, leerle con más detenimiento y más comprensión, claro, no total, no científica a la excelencia, pero más o menos como lo narra Richard Dawkins. A ver, aquí quiero poner en consideración, no. A ver, a mí me ha gustado, me ha encantado leer, encantado investigar, saber, conocer y la curiosidad siempre ha sido uno de mis principales, ¿cuál sería la palabra correcta? De las principales inquietudes que yo he tenido siempre, ¿no? Buscando explicaciones. A ver, aquí, o sea, no sé, ustedes han de analizar de mis parientes, mis hermanos, qué sé yo, mis primos, porque mi tío Gonzalo también tenía stands con colecciones de libros. Claro, primero tuvo mi papi stands con colecciones de libros. Eh, pero, o sea, ¿yo qué culpa tengo de que ellos no hayan tenido esa iniciativa, no hayan tenido esa capacidad o esa decisión o esa alternativa o ese cuestionamiento? O sea, porque de mi parte, yo hasta donde yo noto, veo, o sea, yo soy el único que ha tenido esa característica. Bueno, o sea, no sé si de parte de ellos. Y conservo, por ejemplo, este libro que les muestro, este libro lo conservo y me ha interesado la temática y el tema. ¿Y ahora qué traigo? Porque en este enamoramiento que estoy viviendo, a propósito, voy a apagar mi televisión pequeña. O sea, nuevamente, ¿no? Me parece que fue una segunda parte u otro reportaje con respecto al amor en mitos y verdades que enfocan otra temática también. Y bueno, yo seguir sintiendo lo que siento. No sé, de alguna forma es como que se diluye esos sentimientos, pero después, volviendo a las vivencias, eh, renace ese amor y el deseo de que esté bien, el deseo de que se encuentre bien. Este,
Y claro, pues, hablaba yo en mi relación amorosa o en mis sentimientos y en mis emociones para con Yuri, prácticamente eh, tenía también, es posible que tenía que ver mucho la genética, las sustancias que nuestros cuerpos emanan y bueno, situaciones de ese tipo. Ahora, ahora, eh, a lo que quiero concentrarme en una parte de mi explicación aquí es acerca de que, a ver, eh, Richard Dawkins como una persona entre atea, agnóstica, bueno, como un científico, un experto en estos temas, bueno, tiene algunos libros. Yo en mi poder lo tengo y me llamó la atención y de ahí empecé a investigar y a leer y claro, tiene mucha lógica. Y por ejemplo, él plantea ya en el capítulo 11 si espero no equivocarme, en el capítulo 11 donde que les pongo, en la imagen está la carátula del libro de Richard Dawkins, El gen egoísta, ¿verdad? Y en la parte de abajo le pongo el capítulo 11, el título del capítulo 11, donde que nos habla de los memes, en lugar o sustituyendo a los genes. Más o menos, ¿qué plantea él? Que el intelecto, que el pensamiento, que la idea, por eso la gente ridícula que en política, bueno, es que esta es idea científica, lo que yo hablo es memoria científica, los memes, en lugar de genes. Más o menos lo que direcciona Richard Dawkins. A ver, no puedo ser exacto, pero más o menos yo direcciono a las nuevas posturas. Entonces, o sea, ¿y por qué lo pongo también en relación a Charles Darwin? Verán, ustedes saben mucho más que yo, o deberán saber, y si no se han de informar o investiguen también, de que Charles Darwin, cuando proponía su teoría de la evolución, de la sobrevivencia de los más aptos, bueno, y toda la variedad de enfoques que él tiene para analizar la evolución humana, en donde que más o menos él considera que venimos de un ancestro común, que pueden venir por la familia de los chimpancés, y bueno, para ridiculizarle, la gente de la religión, especialmente los católicos que tenían mucho más poder, le ridiculizaban a Charles Darwin en los periódicos o los medios de comunicación de aquellas épocas, lo ridiculizaban poniéndole un cuerpo de mono con la cabeza de Charles Darwin para ridiculizarlo a un planteamiento científico que él hacía, y obviamente que ahí fue una revolución en cuanto a lo que es biología y en cuanto a lo que son este tipo de ciencias. Ahora, ¿por qué les traigo esa parte de la historia mundial? Las traigo. Debo recordarles, Charles Darwin viajó en el barco, en el barco de ciencia, el famoso Eagle, que no sé si sea águila que quiera decir el nombre del barco en que viajó Charles Darwin. Bueno, al venir de Inglaterra, al venir de por allá, quiere decir que estaba en inglés. No, estoy equivocándome aquí. Mil disculpas por entrar en ese error. Es el Beagle es con B, no es con E, es con B, el Beagle. Ese era el nombre del barco. Mil disculpas y no voy a pausar, no voy a parar por esta equivocación que iba a tener. Bueno, entonces, a ver, que viajó en el Beagle y llegó a las Islas Galápagos. Y Ecuador como Ecuador, y por eso, me siguen atacando la gente, disculpen ustedes que lo diga así de esta forma despectiva, tal vez creerán, pero es por la maldad que ellos tienen, esta gente sarna de aquí del Tena, con sus dos presidentes narcotraficantes, Lucio Gutiérrez y Lenin Moreno, y toda su gente, me han acosado todo un siempre, ¿no? Especialmente porque han visto este tipo de raciocinio que yo tengo. Bueno,
quiero enfocar y, o sea, porque estamos topando este tema y de por qué, o sea, el Ecuador ha sido un puntal para romper, romper la hegemonía eh, ideológica y especialmente en aquellas épocas religiosas. No sé, bueno, a mí me pusieron Darwin mi nombre, me habían puesto Darwin mi nombre, Lautaro mi otro nombre, por unos familiares de nosotros. Bueno, yo he tenido algunos familiares que llevan los dos. Por el lado de mi abuelito ha sido Lautaro, un pariente de mi abuelito. Y después descubrí que porque mi tío Fausto Andrade Morillo, mi tío me menciona que, porque yo le pregunté, tío, ¿por qué me pusieron este nombre? Y ahí él me dice, verás, lo que pasa es que había un abogado pariente de tu abuelito, Rafael Leonidas Andrade Llanes. Pariente de tu abuelito era un abogado. Y yo me quedé con eso. Y de ahí recurrí al internet. Y ahí encontré que en efecto, encontré al pariente de mi abuelito, que ha sido Lautaro Andrade, en efecto, un abogado. Y de ahí leyendo, ha sido una persona, un comunista, ha sido un comunista y obviamente ha de haber sido perseguido. Que viajó a Rusia, y aquí tuvo amistades con varios de los comunistas de aquellas épocas. Eh, Llegó hasta Guayaquil. Bueno, en otra ocasión he de extender mucho más. Eso por el lado de por qué mi nombre. Lautaro es un nombre indígena que está relacionada también con la logia Lautaro, que son los grupos que favorecieron para la independencia de lo que es América y todo eso. Lautaro, un indígena que aprendió la utilización del caballo y con eso ayudó a la lucha de sus pueblos. Vean nomás, porque hay esas particularidades. ¿Y por qué me pusieron Darwin? También por otros familiares, en cambio por el lado de mi abuelita. Y claro, vienen por esas connotaciones de los familiares. Eh, y sí, ellos están relacionados con mucha gente a nivel del mundo que, bueno, que han tenido poder y han sido muchos de ellos norteamericanos. Y la direccionalidad por la que algunos de ellos han tenido mucho poder. Y obviamente son por el ala neoliberal o el ala capitalista, del capitalismo salvaje. Pero o sea, llegan a ser mis parientes lejanos. Más, o sea, yo le pongo siempre como parientes de mis papis y parientes de mí, porque yo no les conozco. Bueno, algunos pocos les conozco así. Al menos por parte de mi abuelito, muy poquísimo. Por parte de mi abuelita ha sido más. Y, y bueno, han sido gente reconocida a nivel del mundo y a nivel del Ecuador. En otra ocasión hemos de hacer esa parte del análisis. Ahora, ¿por qué quiero mencionar todo esto? Porque, o sea, el nombre que me han puesto viene por esas connotaciones de haberme puesto, porque los parientes tuvieron esos nombres, ya. Pero igual a ellos les han de haber puesto los nombres y seguramente por este tipo de revolución que había, ¿no? A más de que tal vez el nombre sonaba bonito, sonaba extranjero y pensar que es apellido, ¿no? Aunque buscando también la etimología o la explicación de qué significa, por ejemplo, Darwin ha significado más o menos como decir bueno, más que buen amigo, como que amigo responsable o amigo querido, algo por allí era la explicación que daban mientras buscaba alguna relación que ayude a direccionar qué pasa. Y sí, se ha sabido que a veces moldea los nombres que pongan a las personas, a veces como que moldean y bueno, por el lado de... Obviamente se lo hace, no sé si es una presión social, no sé si es una connotación de comparaciones para de allí partir, es posible, pero no sé, es lo que ha llevado a buscar explicaciones, ¿no? Y a veces no las encontramos, pero quiero especificar de que, ya yendo al punto medular, que las Islas Galápagos vino Charles Darwin y ahí descubrió por medio de los análisis de las tortugas, de las Galápagos gigantes, ¿verdad? Las tortugas, al igual que de las aves.
en el análisis de los picos. Entonces plantea la teoría de la evolución, obviamente con otros recorridos que realizó también por otros sectores, pero en las Islas Galápagos definió con mucho más soltura el principio de la teoría de la evolución. Entonces, el Ecuador es esencial en el mundo por estos principios que desarrolló Charles Darwin. Y ahora, ¿por qué le pongo a Richard Dawkins? Porque Richard Dawkins, al igual que Charles Darwin, parece estar intentando ser vejado, porque todavía vivimos bajo esa sombra de las religiones perversas. Y yo le estoy notando esto en el libro, porque, a ver, ¿por qué le relaciono y por qué le pongo justo el capítulo 11 de Richard Dawkins? Porque él habla de los memes. O sea, en lugar de los genes, que obviamente todos estamos conscientes de que tenemos ciertas características que nos direccionan más el ambiente social o el medio ambiental en que nos desarrollemos, nos van, digamos, los genes tendiendo a, no es que sea una norma radical, el gen te dice y eso eres, eso es, pero sí nos da una tendencia a. Y plantea Richard Dawkins que en la evolución humana ya los genes no van a ser los que determinen sino los memes con relación a la memoria, el pensamiento. Y bueno, no soy muy exacto porque él lo hace de forma científica, pero, vamos que viene por lo que es pensamiento, ¿no? Lo que sería la forma nueva de evolución humana. Y aquí, es posible que las religiones al nivel del mundo, especialmente católicos, evangélicos ahorita, porque allá en Estados Unidos son los mormones también, y la otra fuerza religiosa importante que tienen allá, ¿verdad? Entonces son testigos de Jehová, también son los otros. Entonces, es probable que a nivel ustedes han de haber escuchado los memes, ¿verdad? Los memes en el sistema de redes sociales, en el sistema de las plataformas del internet. Han de haber escuchado los memes, ¿verdad? ¿Y qué es en su gran mayoría los memes? ¿A qué se refiere? Y recuerden que nos plantea los memes en lugar de genes Richard Dawkins en su libro. Un excelente libro. Y muchos otros. El espejismo de Dios es el otro que me acuerdo en este preciso momento. Pero me relaciona ¿por qué lo siento bello? ¿Por qué lo siento interesante? ¿Por qué lo siento importante? Porque fue un regalo de mi padre. Y yo qué culpa tengo que los demás, que mis hermanos, que mis primos, no tengan esa curiosidad. Que yo sí la he heredado, tal vez, si es que viene de lo hereditario. Que yo sí tengo esa curiosidad y me encanta y me he desarrollado con eso. Y mi vida ha madurado y ha evolucionado también con eso. Entonces yo no tengo culpa. Y si me envidian, pues qué pena, o qué lástima, o no sé cómo plantearlo. Pero entonces están también denostando, están queriendo humillarle a Richard Dawkins por estos nuevos planteamientos. Vean, vamos pocos siglos y no captamos todavía ni siquiera lo de Charles Darwin, peor aún lo de Richard Dawkins, para futurizar o para proyectarnos al futuro como mejores seres humanos, como mejor humanidad. Y ahorita que se está dando la lucha entre claro, ya cansados de tanto atropello, la gente de Occidente, la gente de Oriente, la gente de Oriente con el Asia, con Euroasia, África, en contra de Occidente que han sido malos, en el sentido de que malos para imponer sus creencias. Y todavía ahora en Ecoavisa, en ese programa Panorama Internacional, pasan horrores.
para favorecer al occidentalismo y supuestamente, ah, ay no, es un horror, es un horror, es un horror. Es un horror porque que los talibanes, que las